Jaime, un gusto. Los focos y los puntos calientes, Cepu, se mantienen en los mismos lugares. Se está combatiendo para controlar el incendio. Todavía no se habla de extinción, ni mucho menos confinamiento, ¿verdad?, o contención. Siguen estos focos aquí en la zona de Concepción en distintos lugares porque sigue las altas temperaturas. Pero lo mencionaba ahí Alejandro, el viento en la noche, lo estuvimos recién revisando con Rolf Pachol en una discusión bien técnica, para comprender esto en el sentido de la prevención, porque este fenómeno de altas temperaturas con este viento puelche es tan clásico que es perfectamente previsible y que cualquier situación de combustión mínimamente descontrolada con estas condiciones va a encontrar las condiciones de extrema facilidad en la propagación. Aquí fue el máximo en Concepción de viento del este, este viento puelche, que hoy día cambia de dirección y cambia ¿en qué sentido? En el sentido que comienza a desarrollarse la fase fría de la vaguada costera, se extiende la nubosidad baja que ya está más o menos en la región de O'Higgins, casi cubriendo su totalidad. Y claro, ha disminuido la temperatura, se ha frenado la temperatura en Concepción, que es la estación de control, es la única que hay más cerca del lugar de estos incendios, y ha disminuido la temperatura, que es un factor que permite adelantar que esta situación va a ir cambiando en cuanto a dirección del viento. Se va a tornar del norte, pero durante la tarde, con el alza de las temperaturas que van a ser extremadamente altas en los sectores inmediatamente interiores desde la costa, va a aumentar y va a cambiar de dirección. Y se va a tornar desde el océano hacia el interior, lo que técnicamente se llama la brisa de mar a tierra. Y eso va a propagar en el sentido hacia el interior todos los incendios que hay en la zona. Ahora, en vez de propagarse hacia el noroeste, se van a propagar directamente hacia el este, hacia el interior. Por lo tanto, en estas zonas bien amplias de incendio hay un amplio frente que se van a desplazar hacia el interior. Así que el control tiene que ser rápido, con la mayor cantidad de equipamiento posible, porque las temperaturas mantienen seco el material en toda la zona CEPO. Bueno, vamos a, y quiero que te quede, Jaime, porque que sea muy participativo aquí para ir entendiendo también cómo se va moviendo esto con Julio Humada. Quiero ir con Julio, Jaime, para que te actualice y tú vayas viendo qué podemos pronosticar también. Julio Ahumada, ¿se le cortó Gaby? Bueno, Altos de la Parra. Estamos mirando la imagen. Jaime, ¿qué te dice? Julio, actualízanos la situación del momento, por favor, ahí en la zona, para que Jaime también lo vaya mostrando en el mapa y viendo la situación del viento puelche que hablaba Jaime, que está medio maldito, vientos del este también. Julio, vuelvo contigo. Último minuto. Se logra percibir algunas brisas que se sienten en este lugar, Rodrigo. Altos de la Parra, ese lugar donde nos encontramos. Muchas veces entra en la duda de nosotros mismos si es que es por las maniobras del helicóptero que está a muy pocos metros donde nos encontramos nosotros, o si finalmente es el famoso viento puelche. Podría ser incluso hasta ambas en algunos instantes, en base a las maniobras que vemos que hace a distancia el propio helicóptero que está en estos momentos combatiendo estos focos. Ahí percibimos un viento, una brisa que viene justamente desde esa dirección. Posiblemente sea uno de los factores que mantiene activo todavía estos focos en este incendio. No sabemos cuántos serán, pero logramos apreciar una columna de humo blanca que igual demuestra de que se está combatiendo de manera oportuna estos lugares, pero de todas formas tiene que realizarse todavía estas labores de extracción que la mostramos hace segundos, de cómo llegan a esta piscina que está literalmente atrás de nosotros, se abastece el Bambi Bucket con agua y inmediatamente combate este punto caliente que está en este sector. Pero es una situación que está todavía en desarrollo. Hay un carro de bomberos que está en este lugar, posiblemente utilice sus equipos para abastecer la piscina, dado que el trabajo del helicóptero está funcionando de buena manera, por lo menos en este lugar, y por lo menos durante los últimos minutos. Bueno, muy bien. Jaime, ¿qué mirada tienes la primera desde acá, desde el estudio, lo que pasa ahí? Altos de la Parra. Al margen de la dirección del viento, claro, se está combatiendo el incendio justamente porque se quiere evitar que siga propagándose. Segundo, que hay muchos puntos calientes y la sola presencia del viento, independientemente de la dirección, hace que se propague. Van a aumentar las temperaturas, así que aumenta también la velocidad del viento. En conjunto con esas temperaturas debería rotar el viento desde el este. Se habla siempre desde dónde viene el aire, y eso es viento del este, viene del este, y en la tarde se va a tornar del oeste, es decir, va a traer una brisa desde el mar hacia el interior. Por lo tanto, va a ir rotando el viento en el transcurso de la tarde, al margen de que en algunos sectores las quebradas se encajonan el viento y aceleran su velocidad. Vamos a continuar con esa condición de vientos en la zona, y al tener muy altas temperaturas, hablamos de, por ejemplo,
En Chillán de 38 grados. Para hoy. Para hoy día hay una Apa. diferencia de 18 grados entre lo que es Concepción y Chillán. Por lo tanto, eso genera una diferencia de presiones que activan el movimiento del aire y se genera este viento importante durante la tarde. Así que van a continuar con viento, van a continuar con muy altas temperaturas al sector interior. Mira, vamos a explicar aquí en estos mapas, ¿verdad, Rodrigo, que nos ayudan tanto a ubicarnos geográficamente. cómo no. Aquí tenemos el sector de Tomé, claro, al norte, Concepción, y hay una separación más o menos de unos 25 kilómetros, más o menos en línea recta, y de Concepción hasta Florida más o menos unos 35 kilómetros. Esta es la zona más cálida, la zona más caliente, en donde hay más vientos, en donde se van a generar rápidamente un cambio de temperatura en unos pocos kilómetros, y eso es súper importante, desde los 20 grados de máxima en Concepción, estación de control, esta estación que estamos utilizando para medir los vientos porque no es mucha la densidad de estaciones, en realidad es bien poca, y inmediatamente hacia el interior salta unos 10 a 12 grados respecto de la costa, y eso genera un aire más liviano en el interior, más pesado en la costa, y eso es lo que mueve finalmente el viento, como si fuera agua y aceite. El aire se mueve desde la zona de más altas presiones, el líquido de más densidad hacia el líquido de menor densidad, es decir, en este caso desde la costa hacia el interior. Así que continúa esta situación de viento en la tarde y ya se está viendo en estos mapas estos pequeños como gusanitos, ¿verdad?, que están apuntando desde la costa. Mira, ahí podemos seguir uno, ¿verdad? Van directamente desde Concepción hacia Florida, si es que uno quisiera marcar una dirección en el mapa, desde Concepción hasta Florida, desde Tomé hacia Portezuelo o hasta Chillán. En ese sentido es el movimiento del aire, ese es el viento, y va a ser fuerte en la tarde hasta unos 40 kilómetros por hora, y eso es una situación que supera en por lo menos 10 kilómetros por hora a este mínimo, a ese famoso factor 30-30-30. Cuando ya hay iniciado una zona de incendios o un incendio, ya no vale el 30, no tiene que ser exactamente sobre el superior. Es simplemente una referencia. Cuando uno dice vamos a tener más de 30 grados, es un factor. Cuando dice voy a tener más de 30 kilómetros por hora, es un factor. Y menos de 30% humedad, han tenido humedades de bajo el 10% CEPU. Claro, por lo tanto, ya ha iniciado el incendio. La temperatura alta y la humedad baja solamente preparan el material de la vegetación combustible, el suelo que está extraordinariamente seco, muy, muy seco. Y muy caliente también en varias zonas, pues, Y Jaime. muy caliente, y por eso es importante esto en la costa, porque hoy día se genera esta nubosidad baja y evita que la noche sea tan cálida y sea tan baja la humedad. Bueno, esta situación se puede repetir, evidentemente que mientras el incendio esté activo, ya no tienen tanta importancia lo que son las temperaturas tan altas y la humedad tan baja. Sí tiene importancia en el sentido que el viento, mientras más importante, como va a ser hoy día y como va a ser mañana también, permite que el material que propaga el viento se queme muy fácilmente. Y eso es justamente lo que tenemos hacia el interior, y que además, lo hemos explicado, este proceso va a ser pero notoriamente lento, es decir, va a ir disminuyendo muy lentamente las temperaturas en esta zona. ¿Cuándo ¿Qué es lo tendríamos baja de temperatura, Jaime, ahí en ese sector? Vamos a empezar muy lentamente ampliando la zona de más bajas temperaturas en la costa, hoy día con una delgadísima capa, una lámina de niebla al comienzo, de neblina al comienzo de la jornada, que está mezclada con humo, por lo tanto no se hace visible. Pero ya desde mañana comienza a aparecer una capa nubosa un poquito más importante, pero es muy delgadita, es muy poco profunda, es decir, muy delgada, y la va a disipar el calor del sector inmediatamente interior. ¿Hasta dónde ejercería alguna influencia esta capa de nubosidad baja? 3 a 4 kilómetros. Eso haciendo un poquito más lento el ascenso de la temperatura en el día de mañana. ¿Cuándo va a ser realmente importante esa capa nubosa baja? Es el día miércoles en la mañana, porque se generaliza en toda la zona central, o por lo menos en la región de Maule, Ñuble y de Biobío, en la costa, una zona más amplia de nubosidad baja y nieblas, que dos factores hacen más lento el ascenso de la temperatura, generan mayor cantidad de humedad durante el periodo nocturno, y eso logra humedecer la vegetación y el suelo también, y por supuesto hacen que la temperatura ascienda más lentamente, humedeciendo. ¿Por qué? Y esto es lo más importante, Cepo. Un sistema frontal que hay costa afuera, bastante lejos de la zona sur, logra acercarse mínimamente a la zona centro-sur
y debilita estas condiciones de estabilidad extrema que hemos tenido, que generan estas muy altas temperaturas, la extrema sequedad y, por supuesto, el viento de Puelche, que cuando uno lo avisa, y lo avisamos en la mitad de la semana pasada, estimado Sepu, que se venía otra ola de calor tan intensa como la semana del fin de semana anterior, ese viento Puelche no es una curiosidad, es un factor de riesgo, porque ante la sequedad extrema, con ese viento intenso que lo acabamos de analizar ahí con Rolf Pachol, ¿verdad? Cómo se genera ese viento, era perfectamente predecible que iba a ocurrir ese Puelche y lo dijimos literalmente, se vienen condiciones altamente favorables para la rápida propagación de los incendios. Por lo tanto, cuando uno anuncia eso, no es una curiosidad para el turismo, no es una curiosidad para decir usted va a tomar mucho sol en la zona lacustre, es para prevenir que justamente personas que están en ambientes exteriores inicien procesos de combustión, como probablemente se dice que pudo haber pasado acá en un sector de camping. Así que eso es el mensaje, y lo dijimos abiertamente, sea cuidadoso con el manejo del fuego. Estas condiciones son fuertemente pronosticables y así efectivamente sucedió, porque estamos en una época en que es favorable al desarrollo de este tipo de eventos. Así que el factor de prevención es un tema, pero súper relevante, Sepu, en el sentido que se anunciaron con mucha anticipación. Que creo que estamos muy mal en eso, Jaime. Porque ustedes tienen la información, ustedes la entregan, pero la prevención no la vemos. No la vemos. ¿Se acuerdan que la gente está diciendo que se encontraba con las lenguas de fuego afuera de la puerta de su casa? O sea, les llega el alarma y se encontraban con la lengua de fuego. Entonces, claro. Jaime, ¿dónde queda Altos de la Parra, lo que nos estaba mostrando Julio Ahumada? ¿En qué sector puntual? Es un sector que está más o menos al norte de ahí, de esta comuna, cerquita de Tomé, ¿verdad? Es un sector donde hay buenas edificaciones, ¿verdad? Construcciones, no son construcciones livianas, es digamos un sector más acomodado, con estructuras bien resistentes, ¿verdad? Está en el borde costero, es un sector que está un poquito más distanciado del sector de Dichato y de Tomé. Mira, veamos los siguientes mapas, vamos a ver si lo que tenemos preparado. Gavita, cambiemos ahí el mapa, vamos al mapa de temperaturas, porque esto es para esta tarde, claro, se mantiene. Esto se mantiene, estimado Sepo, lo que tú me preguntabas, ¿cuándo cambia? Aquí se ve un sector extraordinariamente cálido, con estos colores muy cálidos, ¿verdad? En donde se marcan como una proyección numérica el resultado del cálculo, no la evaluación después del cálculo, con 36 grados en una zona que es desde Chillán hasta Los Ángeles, es decir, 2 regiones completas, y comienza a descender, pero no es menos caluroso la región de la Araucanía, con 32 grados ahí en la parte norte de la región de la Araucanía. Eso significa que todo el viento que provenga del sur va a ser cálido y seco. Si se genera este viento del este, va a ser cálido y seco. Si se genera viento de la costa, la única influencia con esta nubosidad baja es un delgadísimo sector ahí estrictamente en el borde litoral. O sea, uno en recorrerlo en auto se demora 3 minutos si es que se va desde la costa hacia el interior. Y menos tal vez. Es decir, 2 a 3 kilómetros, mucho menos en realidad en ese cálculo. Y eso va a ser una delgadísima franja en el borde litoral que va a ser influenciada por esta nubosidad baja. Pero inmediatamente hacia el interior, 2 a 3 kilómetros, la temperatura aumenta mucho y aumenta rápido. Así que es un factor clave hoy día todo lo que se haga en cuanto al control. Todas las operaciones van a ser absolutamente necesarias, ya sea el supertanker, ya sea los helicópteros, todo de alguna u otra manera van a contribuir a que esto no siga expandiéndose, porque este cambio de temperatura va a ser lentísimo y solamente se va a notar en mitad de semana. Y además que no es que ingrese un frente y nos haga descender la temperatura, va a hacer que el ambiente sea algo menos caluroso. Si hoy día estamos diciendo 38 grados en Chillán, el día miércoles recién vamos a decir 32 grados. Por lo tanto, es un descenso del calor y no es que vaya a bajar demasiado. Hablamos de la temperatura alta igual, Jaime. Es extraordinariamente alta. Además que cuando y todo lo que hemos aprendido contigo es 38, 39 grados, claro, es lo que te marca la medición. A la sombra. Si tú aquí entonces, tenemos 36... Llévatelo al terreno con puntos calientes, Jaime. Y con incendio, o sea, las condiciones en la noche en donde no hay incendio, perfectamente pueden tener temperaturas de los 25 grados durante el periodo nocturno, en donde no ejercen ninguna influencia a la zona
marítima. Y aquí es lo que estamos viendo. Si aquí dice 36 grados, súpale perfectamente entre 10 y 12 grados al sol. Es decir, tienes perfectamente al menos unos 45 grados. Mira, vamos al siguiente mapa que nos da cuenta del viento para esta jornada en la tarde y nos dice, mira... ¿Qué nos marca ahí? Lo que estamos viendo es exactamente lo que yo te digo, que hoy día el viento cambia de dirección. Aquí estos gusanitos que apenas se ven visibles, ¿verdad? Lo está diciendo directamente desde la costa hacia el interior. ¿Cuántos kilómetros? Unos 50 kilómetros. Es decir, toda la zona que está con incendios va a tener más viento con dirección desde la costa y ese viento es un poquito más persistente que el viento Racua. Es decir, puede estar perfectamente desde ahora hasta eso a las 6, 7 de la tarde. Bueno, lo concreto es que podemos decir que en el próximo día, hoy día, una jornada calurosa y mañana desciende 1 a 2 grados en la zona. Se va a mantener el viento del oeste mañana nuevamente, así que el control hoy día es... pero realmente fundamental, estimado Cepo. Bueno, muy bien. Paz San Martín nos escribe desde Ranquil. Mucha gente sola, sin ayuda, salvando sus casas. Por favor, Ñuble está solo, necesitamos ayuda. Altos de la Parra queda frente a Punta de Parra en dirección a Tomé. Tengo familiares en Chaimavida y me avisan que empezó un foco de incendio, pero ya están los bomberos en el lugar. Ojo, así nos tenemos que ayudar, así tenemos que informar. El Instagram es una herramienta tremenda. Aproveche a Julio, aproveche a Ale, a Gonzalo, que están en las zonas. Requieran, pidan lo que se necesite en esos sectores y nosotros vamos a hacer el medio de comunicación. Fono Alerta, acá estamos con Jaime, seguimos trabajando solo para ustedes. Somos el vehículo entre las autoridades y lo que está pasando. Hacemos la pausa, seguimos.